Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Hoy tenemos el placer, el gusto de recibir a Fédex Cavalín, quien es terapeuta holístico y también investigador OVNI. ¿Cómo estás, Fédex? Hola Patricia, bien, bien. Siempre digo más que Omni, investigador de otras realidades, porque Perdón, eh, investigador de otras, quise decir de otras realidades y por eso me quedé. sí, sí, pero bueno, he tenido mis Me di experiencias. cuenta que me había equivocado, pero bueno. No, no hay problema, no hay Pero problema. sí tienes contacto, has tenido contacto con seres extraterrestres, ¿verdad? Sí, 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 sí. Contacto, obviamente, con naves y con seres dimensionales, porque bueno, Ah, antes sí me gustaba llamarle extraterrestre, pero bueno, ya es un contacto con seres de otras dimensiones. Así que bueno, así, pero sí he tenido. Y también obviamente con el clásico, como le llaman ovni, porque bueno, a mi vida la separo en tres etapas. La etapa de conexión, que es cuando era chiquito y podía ver a los desencarnados, o sea, a los fantasmas, podía ver a, bueno, una maestra espiritual que conté por ahí, podía ver, bueno, siempre a seres, pero de alta vibración. Después, eh, le llamo la etapa del medio, la de la desconexión, la etapa de la adolescencia, bueno, es una etapa de aprendizaje, obviamente, y justamente en esa etapa tuve una experiencia con, ya era, porque no era una luz, era una nave. Y la tercera etapa es la de la reconexión. Así que sí, aparte obviamente es algo que siempre de chiquito el tema ovni me atrajo. Y bueno, al principio fue como contaba, ¿viste? Oh, era una luz y después, bueno, empezar a, a ir más allá. Entonces, es como que el tema ovni de por sí como que fue quedando de lado y me fui como interesando más en todo eso que está detrás, que es la parte espiritual con lo de las otras realidades. Así que por eso sí, sí, está muy conectado también ese tema. es que en realidad los extraterrestres son seres interdimensionales. Lo que pasa es que tenemos a ponerle el Exactamente. rótulo de extraterrestres, pero ya Sí, sabemos sí. que están viviendo en Y planos muy, muy cerca nuestro y bueno, claro, sí. Aparte digo que a mí siempre me interesó mucho, como de chico tuve contacto con las almas, me interesó mucho también saber, bueno, a ver, nosotros vemos estos seres que le llamamos extraterrestres. La pregunta del millón, ¿tienen alma? Entonces, bueno, fue como que empecé a investigar ese tema y obviamente que tienen un alma, nada más que, bueno, es otra forma, otro cuerpo, otra evolución, pero tienen obviamente un alma. Los únicos que dicen que no tienen alma son los seres grises, que dicen que son entidades biológicas. Entonces dicen que a veces son muy crueles con el tema de cuando hacen las aducciones y ponen a las personas en esos casos en camilla. Entonces dice que son muy crueles porque al no tener alma no tienen sentimientos. Entonces actúan sin conciencia, sin una conciencia clara, actúan porque así lo ordenan. Entonces los seres, esos peticitos que vemos, que son como de color gris, ojos alargados, como los que se pude ver a través de las historias de Roswell y alguna que otra aparición, bueno, esos seres son, dicen que son entidades, son como robots biológicos, o sea que no tienen alma y actúan de manera programada. Si bien ellos pueden tomar decisiones, pero no tienen sentimientos, entonces de ahí las crueldades, porque realmente son crueldades, los casos que se han conocido y le han hecho un montón de cosas. Entonces, bueno, pero no tienen una conciencia, diríamos, luminosa para que sepan si a esa persona le están haciendo daño, ¿no? Ellos van, actúan y bueno, y de esa manera hacen sufrir, entre comillas, a la otra persona, porque
Ellos en realidad, para ellos no lo están haciendo sufrir, pero para el humano que ha sido víctima de alguna adopción, o para otro ser, sí, lo sufren y mucho. Entonces siempre me gusta aclarar eso para que uno también sepa por qué hay seres que están a favor de la evolución del humano y por qué hay otros que no, que directamente los quieren pisotear y no les interesa, pero en lo absoluto el ser humano solamente sí, como en el caso de los grises, les intriga saber qué es eso del alma y por qué los mueve de esa manera. Pero hay otros seres, como los arturianos, los pleyadianos, que tienen una conciencia mucho más elevada y obviamente que tienen un alma, tienen un cuerpo que no es como el cuerpo humano, que es de carne y hueso, sino es otra composición mucho más, más elevada, más luminosa. Pero dentro de esos cuerpos hay un alma. Perfecto. Eh, Escuché en algún momento, ya no recuerdo ni de quién era, que en realidad, como ya sabemos, en el multiverso también hay seres que son negativos y positivos, que no quiere decir que a veces porque la raza sea pleiadiana sean todos seres de luz, o porque sean arturianos sean todos seres de luz, que puede haber dentro de la misma raza Ujú. seres que no sean positivos. ¿Es así esto o es un concepto erróneo? Y es que tal cual, porque es como cuando dicen todos los humanos son todos de luz, ayudan, y tenés humanos que maltratan animales y maltratan a otros humanos, entonces ahí te das cuenta. Entonces, como existe acá, existe obviamente allá, y no todos son o sea, con una conciencia de respetar el libre albedrío de el otro ser, porque a mí me hablan mucho del respeto del libre albedrío, entonces cuando no se respeta el libre albedrío de otro ser que está aquí encarnado, en este caso como humano, o los pleyadianos, por más que sea un pleyadiano, un arturiano, un siriano, un lirano, uno de Andrómeda, si los seres no respetan a otros seres, obviamente que ahí no son seres de luz, como se les llama. Porque el ser de luz engloba a un montón de seres, de raza, porque a mí también me dicen que por más que se materialicen algunos o encarnen esos cuerpos, la energía original de cada dentro de ese ser es una energía, o sea, no tiene un cuerpo físico. Entonces, cuando se materializan en lo que nosotros vemos como un pleyadiano, que no son todos iguales, porque hay de distintas formas. Entonces, cuando toman una forma para que se entienda fácil, entonces ahí ya es, bueno, un ser de otra materia, materia holográfica molecular superior, le llaman. Entonces, por más que nosotros lo veamos y mucha gente diga que son buenitos, como se dice acá, entonces, bueno, depende siempre, digo, de cada ser, que en ese caso puede tener un cuerpo encarnado como los pleyadianos que nosotros conocemos, o como los arturianos, que no es una encarnación como la conocemos aquí en tercera, sino es mucho más avanzada con otras capacidades psíquicas y como lo vemos nosotros. Entonces, hay seres que sí, se le puede decir que están de acuerdo en la evolución y para el concepto dual son buenos, y para otros directamente no están a favor de la evolución de otros seres o directamente tienen esa mentalidad, esa conciencia de ir sobre ese ser. Entonces, hay muchos seres que pueden ser también pleyadianos y no pueden ser de luz y pueden estar a favor de conquistar al ser que tiene menos capacidades psíquicas. Entonces, por eso digo, es muy amplio todo y siempre está bueno saber que lo que nosotros vemos bueno, es una energía que tomó un cuerpo, o sea, que encarnó, se materializó con una forma, pero después ese ser
cuando se desprende ese cuerpo que nosotros le podemos decir extraterrestre, es una energía como lo somos nosotros. Porque nosotros acá somos una energía que estamos ocupando un cuerpo, que en este caso es un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo físico, una entidad biológica, un vehículo biológico, como le dicen. Pero cuando nosotros desencarnamos somos energías, y ellos también, al igual que los seres, los espíritus elementales de la naturaleza. Entonces, siempre digo, hay que ver no las formas, sino las acciones, porque hay algo muy común que cuando una persona le tiene miedo a las formas, a lo mejor por una influencia, por un velo, como le llaman, que entonces, bueno, una persona puede adquirir un velo, que es una realidad holográfica, que un velo dice que es una realidad holográfica que varía de vivencia en vivencia. Entonces, una persona si adquirió un velo y en el cual ese velo te hace ver y le hizo creer de chiquito que un ser que no es parecido al humano es algo malo y tenebroso, entonces esa persona ya tiene un concepto negativo sobre ese ser y tiene miedo a la forma. Y hay seres que al gusto humano les puede parecer, ¿viste? Tenebroso, pero eso es por el velo, porque ese ser que puede tener un aspecto que ni siquiera nosotros lo podemos imaginar aquí estando en la Tierra, puede ser el más bueno del universo y puede ser totalmente diferente y actuar diferente a un ser arturiano como lo vemos nosotros, bonito y azul. Entonces siempre digo, no hay que guiarse tampoco por las formas, sino por cómo son y cómo actúan. Así es, como dice nuestro Señor, por sus actos los conoceréis. Bueno, sí, por eso siempre digo, es más, hay muchas veces que hablan sobre bueno, la religión, que dice que Jesús existió, obviamente, y es un maestro de luz bueno, se hizo muy conocido en Orión, en el cinturón de Orión, en Itaca, también en Sirio. O sea, las enseñanzas de él no solo son de aquí de la Tierra, sino es como que se desparramaron, son universales. Y existen otros seres que son maestros, que son igual de importantes, nada más que, bueno, acá se hizo muy conocido Jesús. Y esa enseñanza que dejó, si uno la ve como dijiste recién, es tal cual, porque siempre digo, uno no va a encarnar en este cuerpo, viste, como encarnó él y adquirió ese conocimiento, porque siempre dice que también Jesús, Yeshua, como le decía, él era un iniciado, él adquirió muchísimo conocimiento a través de las escuelas, que eran escuelas herméticas, esotéricas, que eran del conocimiento atlante y lemuriano. Así que él aprendió muchísimo, más con lo que aprendió en otros lados antes de encarnar aquí en la Tierra, entonces obviamente que tiene, tenía mucho conocimiento y mucha verdad en lo que decía. Por algo se distanciaba también un poco del Dios que mandaba hacer sacrificios, porque otra forma de reconocer a los seres que después se les llaman dioses, es ver qué le piden a sus seguidores, a las personas que los siguen. Entonces, cuando les piden sacrificio con sangre y todas esas cosas, entonces no son seres, viste, de luz, sino son los seres negativos. No tiene Entonces, bueno, viste que Jesús decía que él hablaba mucho de que su Dios no era el mismo Dios bueno, de los que después lo castigaron, por eso estaban también tan enojados. Entonces, bueno, él se distanciaba un poquito de eso. Y bueno, y como él existieron también otros en otras eras aquí en la Tierra, otros seres que hablan mucho. Sobre todo hay seres regresivos, negativos, como se le dice acá, que son los draconianos. Que los draconianos sería para la religión los demonios, nada más que son los alados. Entonces, ¿qué pasa?
hay seres draconianos que engañan a las personas, sobre todo las que tienen el ego muy alto, las que quieren sobresalir. Entonces, a través de esos engaños que le llaman la distorsión sujeta, que es distorsionar ese canal a la persona. Entonces, le pueden decir a esa persona que fueron Jesús en otra vida y hoy la persona estar convencida de que fue Jesús o que fue en otra vida la Virgen María o María Magdalena o Cleopatra. Entonces, ¿cuántas, cuántas digo, cuántas Jesús anduvieron por la tierra? Después del original, para que se entienda fácil. ¿Cuántas Virgen Marías, cuántas María Magdalenas, cuántas En la Cleopatra? actualidad, no Entonces, te cuento los que se creen que son Jesús encarnado. bueno, entonces, ¿qué pasa? Eso dice que son manipulaciones a través de implantes álmicos de estos seres. Entonces la persona está convencida de que es porque recibió ese mensaje y les hacen juntar seguidores, personas, que eso sería, para que se entienda fácil y directo, las sectas, porque te van aislando de, bueno, te quitan propiedad de casa, te hacen hacer cosas de baja vibración, te aíslan, te manipulan la mente y les ponen implantes. Entonces, ¿qué hacen con esos implantes? Van cosechando lo que le llaman la cosecha de las almas. Entonces, ahí, en vez de ir esa alma cuando desencarna, esa alma y los seguidores, a su casa, a su verdadero hogar, esa dimensión que está en otro plano, se van a una dimensión creada por los arcontes, como se les conoce a los que son como socios, trabajan en conjunto con los draconianos. Entonces crean dimensiones paralelas que serían artificiales, que serían, para que se entienda bien directo, cárceles, cárceles para las almas, y ahí entraría un poco lo que, además de esto de los engaños con los implantes, de lo que se conoce como los famosos pactos, acuerdos. Viste que en la religión, cuando se habla de venderle el alma al diablo, el pacto, en realidad es un acuerdo que hace con uno de estos seres. Entonces, obviamente que esa alma no va a regresar a su verdadero hogar, que son dimensiones de proceso originales del alma, son dimensiones espirituales. Entonces, en vez de regresar a esa dimensión espiritual, va a ir a una dimensión que es un artificial, que le llaman entornos, son entornos energéticos de consenso, creados por la mente, aquí sí, la conciencia de estos seres, y una tecnología obviamente súper avanzada. Entonces estas almas van a esa dimensión que se quedarían como esclavos eternos de estos seres. Obviamente que si se mantienen engañados, porque ¿cuál es el procedimiento? Que eso le llaman la rueda kármica, también en la sabiduría, en la filosofía kármica, cuando uno queda atrapado en encarnaciones innecesarias. Entonces un poquito de eso también se conecta con esto de las trampas del karma. Entonces cuando en este caso, un alma que ha sido atrapada, engañada por estos seres, o directamente que firmó el pacto, un convenio, por lo que sea, entonces esa alma ya no es libre como para decidir a dónde puede encarnar y si quiere encarnar, porque dicen que la encarnación no es obligatoria, lo hacen de manera voluntaria, pero sí queda esclavizada a través de, bueno, de ese pacto, ese engaño que realizó con ese ser. Esa alma lo que hace es ir a donde estos seres que le controlan las encarnaciones ordenen. Entonces le va a decir, bueno, vos vas a ir allá, vos vas a ir allá, y esa alma engañada encarna y de vuelta en esta vida, o va a ser una persona pero recontra negativa, recontra tóxica, que bueno, actúa, viste, o sea, sin, como le dice, sin conciencia, o directamente vas a ir
a otra alma engañada por esa frecuencia afín. O sea, se va a sentir esa conexión por la vibración baja con otra frecuencia engañada, que en ese caso, al encarnar en otro tiempo, había otro maestro que decían que, suponete, bueno, Jesús, pero acá en el 3022, entonces siempre, viste, hablan de esto, de las distorsiones, de, de realmente a la hora de recibir una información, esa información, viste, tenerla bien presente y, y que no sea algo, viste, distorsionado, muy loco, y que le obliguen a hacer cosas que la persona no quiere. Entonces, bueno, ese tema también lo estuve investigando muchísimo. Bueno, y mi primer libro también se habla sobre eso, sobre distorsión sujeta. Pasa que la distorsión sujeta puede ser extrema, porque obviamente no todos los casos son así como el que conté, pero bueno, siempre digo, es importante tener esa información porque no es que uno, si en otra vida, porque obviamente que el libre albedrío de cada uno se lo hace valer. Entonces, si una persona se dio cuenta que en otra vida ha hecho un pacto con una entidad o estuvo engañada, entonces esa persona puede romper ese pacto, ese acuerdo y volver a recuperar la libertad, porque acá lo que hacen es cuando quedan sometidas, se pierde la libertad del alma. Y muchas veces, cuando no hay libertad, van a donde los otros ordenan. Entonces, por eso siempre es importante también saber esto del libre albedrío y de reconocer quiénes son, viste, los dioses que, bueno, en otras épocas aquí en la Tierra mandaban a sacrificar, viste, animales, personas. Entonces, bueno, siempre me dicen eso, porque un ser que viene de otra dimensión, de otro lugar del universo, si respeta a ese libre, o sea, a esa persona que está libre aquí en la Tierra, respeta el libre albedrío de los humanos, nunca le va a hacer cometer eh, Ah, lo que se llaman sacrificio de sangre, porque bueno, ellos a través de eso se alimentan de esa energía. Entonces, por eso siempre es bueno, ¿viste? Saber esto, para saber, manjares de la oscuridad no tiene nada que ver con Dios. O sea, por eso, Dios ni con exacto. el Señor Jesús, Bueno, nada. a mí me han dado la definición de qué es Dios, porque uno dice, ah, bueno, sí, Dios, pero ¿viste qué es lo que es Dios? Me dijeron que es una energía superior y su conciencia se unifica con los universos de todas las dimensiones. O sea, lo más de lo más, ¿viste? Lo Claro, que le pueden llamar Dios, el creador. Por eso está todo conectado. exacto. ¿Qué es el cuerpo energético superior y cómo acceder a él? ¿Cómo podemos acceder? Bueno, mira, el- los seres que están acá encarnados en la Tierra tienen dos cuerpos energéticos. El primero es el cuerpo energético inferior, le dicen que es el que es una copia, un duplicado a nuestro cuerpo físico. Entonces es como un vehículo astral que tenemos, un vehículo energético. Entonces, el primero es el que cuando una persona tiene un viaje astral, es el que sale a ese primer plano astral, pero es un plano astral denso, porque se sabe que la tercera dimensión de la Tierra es un plano denso. ¿Y cómo se puede saber que es un plano denso? Cuando una persona medita, ¿viste? Cuando ya entra en esta conexión, ¿viste? Que se siente liviano, y algunos pueden sentir que se van. El- Otra cosa que es acá, que es más común, ¿viste? También de saber, cuando una persona tiene un accidente, ha tenido un accidente de tránsito y ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Entonces, cuando está en el hospital, a esa persona le duele, pero todos los huesos, o tiene un dolor muy fuerte. Pero en un momento, cuando tiene la experiencia esa cercana a la muerte, apenas sale del cuerpo, esa persona, la alma, se siente pero
recontra tranquilo, liviano, en paz. Entonces esas son formas de, de saber medir cómo es la densidad de acá de la Tierra. La más clásica para nosotros, lo que estamos en el despertar de la conciencia, es en la meditación. Cuando uno viene, siente un poquito el cuerpo. Entonces, otra de las formas es cuando uno se va a dormir y hace una proyección astral, ya sea consciente o inconsciente. Entonces, el primer cuerpo energético es el duplicado exacto que tenemos nosotros al salir a ese plano astral. Que hay varios niveles de densidades en el plano astral y también muchos, no solo en este tiempo, en este espacio, sino en espacios paralelos. Entonces uno cuando sale al astral puede verse como está en el físico. Y eso es porque el primer cuerpo energético lo que hace es un duplicado, pero exacto, del cuerpo físico. Y obviamente cómo está conectado todavía con ese famoso cordón de plata, que cuando uno sale al astral no lo ve, por eso la otra vez hablamos con una persona, mira, cuando salimos al astral, uno, cuando leía sobre esto, te decía que uno podía ver en visión 360, pero hay muchas personas que no, es la visión más grande, pero no es en 360 como pueden ver algunos. Pero bueno, fuera de esos detalles, es el primer cuerpo energético el que sale. Entonces, me acuerdo cuando en la primera etapa que le llamo la de la conexión, la etapa de la conexión, podía ver que familiares que tenía, mis padres, mis hermanos, se iban a dormir en la siesta y ellos, viste, se iban a dormir, pero cuando me despertaba a veces, veía su cuerpo energético por el pasillo, suponete, de mi casa, o a veces lo veía, porque bueno, me iba para el living, me quedaba en el sillón y lo veía en el living, y obviamente que no entendía nada, porque para mí en esa época, los que... Eso primero para mí eran fantasmas, no sabía que era el cuerpo energético, ni el cuerpo astral, como se le llama también. Entonces, no sabía y creía que los vivos también tenían su fantasma. Entonces, porque bueno, yo era chiquito ahí y lo catalogaba así, aparte, ¿por qué? Porque siempre cuento esto, que en esa época, a los 8 años, tenía mi abuelo que estaba internado en el hospital, pero no nos decían que estaba grave en terapia intensiva, ni siquiera nos decían que estaba corriendo peligro su vida. Entonces, ¿qué pasa? Apenas falleció, lo vi, porque bueno, esto fue en los 80, le habían avisado a mi madre, a una vecina le avisó de que había fallecido. Entonces, bueno, salgo, pero ahí nomás, cuando llegó mi mamá, bueno, entró llorando, ni siquiera nos había dicho que había fallecido mi abuela. Entonces ella estaba en su dormitorio y salí yo de mi dormitorio y agarro por el pasillo y miro la habitación y la vi a mi madre y a, y a mi abuelo parado, pero lo vi tan bien que pensé que él estaba ahí en mi casa. Entonces fui bueno, hasta el living, otro lugar ahí, y le pregunté a mi abuela por qué mi mamá y el abuelo estaban tristes. Yo creía que mi abuelo estaba triste porque bueno, mi mamá lloraba. Bueno, y mi abuela quedó pero tan sorprendida que llamó a mi madre para que le diga. Y mi madre en ese momento se calmó, porque antes creían que cuando veía algo, ya sea un elemental, o sea, un duende o algo, creían que fantaseaba, porque en esa época estaba de moda los pitufos, los dibujitos de Walt. Encima yo no era tímido, entonces, pero bueno, ahí dice mi mamá me decía que ahí sintió un alivio pero inmenso porque no había dicho nada, que había fallecido y lo vi re bien. Entonces, bueno, ahí por eso siempre yo tengo ese contacto de chiquito que los puedo ver y, y obviamente cuando me puse a investigar y con todo esto de los entornos energéticos, gracias también a algunos libros, porque siempre digo que algunos libros hablaban sobre esto de los entornos y incitaban a la exploración. Entonces, obviamente que a mí me gustaba eso de ser parte de esa investigación. Y bueno, entonces pude realmente comprobar que existe el cuerpo que le llama el primer cuerpo energético y que es un duplicado y entender por qué es un duplicado. Entonces, obviamente que
cuando uno ve, si sale el astral y ve cómo es su casa, nada más que bueno, se lo ve de otra forma porque es un poquito más energético, pero uno lo ve como si tenía la computadora en esa silla, va en esa mesa, perdón, la va a ver ahí, va a ver la heladera, va a ver todo. Entonces, es como que el cuerpo energético, para seguir interactuando un poquito y reconociendo todo eso que está ahí, toma esa forma. Pero claro, siempre es porque un poquito densos estamos todavía en esa parte, porque vemos todo como lo vemos acá, nada más que bueno, un poquito diferentes. Pero el segundo cuerpo energético es el que le digo el cuerpo energético superior, es el que nos permite ir a esas otras dimensiones en lo cual no hay para nada densidad. Hay personas que, ya sea de manera consciente e inconsciente, pueden ir a otros. Pues a mí me habla mucho de las dimensiones espirituales, sobre todo de la dimensión espiritual. 6, 7, 8 y 9. Sobre todo 7, 8 y 9 son las almas que, o sea, de ahí vienen las almas que encarnan acá en la Tierra todavía, porque dice que de la dimensión 10 para arriba no encarnan más. Me la dividen como la dividían en la espiritual y muriana, porque los atlantes decían que eran más, otros más, pero bueno, para que se entienda siempre digo, a mí me la dividen en 13 dimensiones. Y las almas, cuando logran salir de ese cuerpo y bueno, y ya tienen el cuerpo energético, este superior, pueden ir a esas dimensiones, pueden ir a su verdadero hogar y verlo por un segundo. Pueden ir a lo que a través de las religiones le llaman el paraíso, porque conozco personas, hasta, bueno, en algún viaje astral he estado ahí. Entonces, existen, pero miles y miles y miles de mundos, entre comillas, porque siempre me dice que cuando son planetas es para encarnar o materializarse, que el alma, viste, puede ir y encarnar en un cuerpo o se puede materializar y tomar la forma que necesitan en ese lugar. Pero hay dimensiones que existe pero mucha más vida que acá en la Tierra y es como si fueran mega ciudades, pero gigantescas, nada más que obviamente no existen los edificios como lo conocemos acá, no existen los vehículos porque se teletransportan. Y Ah, son lugares energéticos donde hay mucha vida. Y muchas veces me dicen que nosotros somos, que viste que se nos conoce como los seres solares, y dice que en realidad en esas dimensiones, eh, para lo que nosotros conocemos, vemos como soles, en realidad ahí son, pero lugares gigantescos, y una vez lo pude ver uno, porque son como megamundos, viste, bueno, pueden ser etéricos, de otra composición, pero son gigantescos y en donde existe mucha vida. Y las personas pueden acceder, estando aquí encarnados, con ese cuerpo energético a estos lugares. Hay personas que se van a dormir y dicen cuando se despiertan, uy, estuve en un lugar que puede ser la cuarta dimensión, que sí, ahí existe la tecnología, hay naves como, bueno, nosotros le podríamos decir naves espaciales. En la quinta dimensión, en algunos niveles también existen cosas nada más que mucho más avanzadas acá. Entonces hay personas que sí han estado en esos lugares y obviamente se despierta y dice, "Uy, sí, vi una ciudad que parecía futurista, o vi un lugar en donde parecía un paraíso, o en donde había seres, y bueno, cuando le parece muy real es porque no fue un sueño, sino que estuvo con ese cuerpo superior ahí. Y hay veces que cuando es inconsciente se activa solo porque algo tenían que ver de ese lugar, o porque, bueno, el alma siempre digo, sabe por qué va ahí. Pero también está la manera consciente, que es cuando uno sale a ese plano y se da cuenta de que está ahí, puede decir, ahora activo el cuerpo energético superior. Y con práctica, y si se da cuenta, se activa porque son órdenes, son afirmaciones que se le da a ese cuerpo. Y bueno, por una cuestión de conciencia, hace caso.
porque cuando uno está en ese lugar, que me ha pasado a mí, cuando uno está en ese lugar y sobre todo cuando está no en el superior, sino en los planos astrales que son más parecidos al de la Tierra, pude ver a lo mejor si en esa habitación la luz está apagada, cuando está en ese plano va a haber oscuridad. Y me ha pasado a mí la primera vez que me di cuenta que había salido al astral, era chico, y, y bueno, me vi ahí de repente parado al lado de la puerta y estaba oscuro y yo quería prender el interruptor, quería prender la luz y le hacía el interruptor y lo prendía y no entendía qué pasaba, hasta que me doy vuelta y me vi acostado. Obviamente que ahí nomás volví el cuerpo, que eso es como una especie de, bueno, de reacción que se tiene. Entonces, bueno, cuando uno se da cuenta, sobre todo cuando sale el astral, lo puede activar al cuerpo superior, bueno, y el alma ir a otros lugares. Y es decir, pero en este caso, volviendo al tema de que veía oscuro, después aprendí que si uno pide claridad, o sea, con solo tenerlo presente en su mente, su conciencia, automáticamente se hace todo más claro. Entonces ahí también uno pone en práctica todo esto del poder del pensamiento y de lo que uno va pidiendo. Por eso siempre se dice que hay que tener siempre presente en los pensamientos y, viste, lo que uno pide y va, eh, va creando, porque dice que los pensamientos crean realidades, las realidades ilusorias que estamos aquí. Entonces, viste, siempre dice, también, ahí me di cuenta también de, de la importancia y del poder que tienen los pensamientos para la construcción de realidades. Claro, sí, por supuesto. Y en cuanto a esto de los pensamientos, el plano astral nosotros lo podemos manejar entonces con los pensamientos, más allá Exactamente. de que hay gente que todavía no puede salir al plano astral en forma consciente. En cuanto a eso también, ¿qué tips podrías dar o qué técnica para lograr salir a plano astral en forma consciente para los que todavía Mira, no lo pueden hacer? ujú. Sí, aparte hay que entender que ese plano astral son entornos de consenso. O sea que los entornos de consenso son realidades que fueron creadas por los pensamientos de, bueno, de un conjunto de seres. Entonces, por eso ahí existen ciudades, existen bibliotecas universales, está todo el conocimiento. Entonces, porque fueron moldeados y creados por los pensamientos de un grupo, viste, de seres, habitantes. Por eso hay un montón de entornos energéticos en el plano astral. Entonces, bueno, a mí lo que más me resultó fue hacer unas afirmaciones que consiste en esto, acostarse y decir, estoy fuera de mi cuerpo. O sea, hasta dormirme, repetir, estoy fuera de mi cuerpo o decir, ahora estoy fuera de mi cuerpo. Entonces, me acuesto y digo, estoy fuera de mi cuerpo, estoy fuera, pero todo mental o despacito. Entonces, en un momento, viste, uno sale al astral, porque acá lo que se trata de vencer es ese punto entre el, cuando uno se está durmiendo y empieza a soñar. Entonces acá es como mantener, viste, bueno, despierta a la conciencia hasta el último. Entonces se puede salir, porque uno se da cuenta. Entonces a mí es el que más me sirve, pero existen otra técnica, que esa la hacía cuando era chico, que era la de faraón, faraón, entonces iba mantralizando faraón y salía en un momento, nada más que esta técnica había que combinarla con imágenes, que era, bueno, a mí me la habían enseñado de visualizar un templo egipcio o lo que sea, entonces uno con este mantra podía, bueno, salir al astral y a veces ir a algún templo, pero casi siempre va a otros lugares, o al principio va de poquito, porque al principio obviamente que
cuando lo hacía consciente, creía que iba a ir a un templo y salía al lado de mi cama y me paraba y me miraba, que en realidad uno está flotando. Y después, bueno, con la práctica se va alejando. Pero sí, ahí en ese plano, uno de solo pensar a dónde quiere ir, va a ir automáticamente. Es más, me acuerdo que una de las primeras, también prácticas conscientes, era como que salía al astral y hacía el perrito como se hace en el agua cuando una persona no sale, no sabe nadar. Entonces, era como que la única, porque yo quería, me acuerdo, porque obviamente que uno a veces sale y está ahí como acostumbrado a las cosas terrestres, a las costumbres. Entonces quería, o sea, quería mover las piernas y obviamente que no se podía porque no sabía cómo moverme de un lugar a otro. Entonces ahí un maestro me decía que obviamente que en ese plano no servían los pies, las piernas como en la tierra, sino que ahí uno se podía mover con solo pensar, o sea, moverse de un lugar a otro con solo tenerlo presente en la conciencia. Y ahí aprendí y empecé a moverme, ¿viste? Empecé a hacer distancias más grandes. Entonces, esa es otra, de obviamente no asustarse. Igual siempre digo, cuando uno se asusta, automáticamente vuelve al cuerpo. Pero lo bueno y lo que hay que tener presente es esto de saber cómo moverse ahí. Y la forma es a través del pensamiento. O sea, uno dice, bueno, a ver, quiero ir, como conozco un chico que sale acá al Astral en Córdoba, un amigo, y se va a la casa de los padres. Y bueno, y la persona, viste, ya tiene eso programado porque era el lugar seguro de su casa, cuando era chico. Entonces, bueno, conozco otras personas también, otro muchacho que sale a otro lugar, o sea, ni siquiera es aquí en esta ciudad, en otra ciudad. Y bueno, y los que tienen un poquito más de práctica, ya piden, viste, ir. Conozco un señor que me contó, no siempre, pero algunas oportunidades pedía ver, porque bueno, él quería ver al Maestro Jesús y bueno, y se le presentaba. Otras veces dice que no, porque obviamente no están siempre, sino hay que utilizarlo también para bueno, lo que salga o, o para lo que necesite en ese momento. Pero bueno, hay que tener en cuenta ahí que el poder del pensamiento, que es otra manera, porque uno hay que estar ahí para saberlo bien explicar. Entonces uno con solo, viste, querer ir a algún lugar, lo hace. Me acuerdo que también a mí me ha pasado de salir a esos planos de manera inconsciente, o sea, indirecta, como le digo, creía que era un sueño, pero cada vez que estaba en ese mundo, que era un mundo como amarillo clarito, y un maestro que no tenía una túnica, pero sí era algo largo, que él bueno, me enseñaba, me daba cosas para hacer, y bueno, que era una técnica que era en esa época una terapia que era la frecuencia sonora de luz. Cosas que se me venían, viste, en ese lugar. Entonces yo anotaba todo lo que me decía el maestro y después lo ponía en práctica. Y esa terapia me acuerdo que a un montón de personas aquí en Córdoba, que era una combinación de cromoterapia con sonidos. Entonces, realmente les gustaba. Y bueno, ahí me empecé a dar cuenta. Y después, obviamente, preguntando, porque también siempre digo, hay que preguntar, ¿viste? No hay que tener miedo, ¿viste? De preguntar. Y pregunté y ahí fue que me dijo que también se sale de manera inconsciente, porque siempre el cuerpo descansa, el cuerpo físico, pero el cuerpo energético, el alma, el cuerpo astral, como más le guste, siempre digo, no hay que hacerse lío con los nombres porque a mí directamente me le hacen llamar a la parte que está encarnada acá en la Tierra el alma cuántica. Dice que ya los cuerpos sutiles, como nosotros lo conocemos, ya directamente es algo ya más de acá de la Tierra, porque dice que nosotros somos un desprendimiento de nuestro yo superior, de nuestra verdadera esencia, y que estamos aquí en la Tierra viviendo la experiencia en este cuerpo, pero después podemos, si nosotros queremos, estar en otro cuerpo o estar en esa dimensión de procedencia original. Entonces siempre me dicen que no hay que complicarse mucho con esto. Pero bueno, siempre a mí me gusta explicar
para que quede claro y entendible.